Ok, listo. Entonces, en el día de hoy voy a comenzar con una noticia que me sorprendió, ¿cierto? Lo que están viendo ahí, esto que están viendo, es el equivalente a, a un grano de arena, un grano de arena. Y lo que hicieron los científicos fue eh, eh, sacar eh, el equivalente a un grano de arena del cerebro de un ratón. Y entonces ese cerebro de ese ratón es el equivalente al grano de arena del cerebro de ese ratón, da cuenta de toda esta complejidad neuronal que tenemos ahí. Lo importante dentro de la noticia es lo siguiente, hay una, eh, una compañía muy interesante de inteligencia artificial. Esa compañía está haciendo un trabajo curioso, y es que ese grano de arena contiene alrededor de 200.000 células, ¿cierto? Pero esas 200.000 células equivalentes al grano de arena da cuenta de 500 millones de sinapsis en el cerebro de un ratón. Entonces, esto les va a dar como la idea de qué es lo que estamos hablando y de la complejidad eh, de este asunto. Las neuronas aquí podríamos hablar de que tienen más de 4 kilómetros de cableado neuronal, ¿cierto? Entonces, esto pues es increíble lo que se ha logrado, pero aquí hay una cosa más interesante. No voy a mirar el artículo en total, pero ¿qué hemos mapeado o qué conocemos ahora de este tipo de elementos? Por ejemplo, la larva de la mosca de la fruta, que pues todos hemos visto moscas de frutas, tiene más o menos unas 3.000 neuronas y 555.000 sinapsis. Listo. El cerebro de cualquiera de nosotros se calcula que tiene, perdón, el cerebro, a ver cómo se los digo. La larva de la mosca de fruta tiene esto, pero el cerebro adulto de ese mismo animal tiene 140.000 neuronas y se realizan 50 millones de sinapsis. Entonces ya van viendo por qué la inteligencia artificial pues también está logrando ese aprendizaje, y es porque o el espacio latente en el cual las neuronas pueden hacer su trabajo es un espacio latente de un tamaño muy grande. Aquí hay una cosa importante, y es el volumen de los datos estudiados, ¿cierto? Ya les voy a mostrar el volumen de datos estudiados para poder hacer esto. Listo. Miren cómo lo hicieron. Aquí se los quiero mostrar cómo hicieron esto. Primero, científicos de la Facultad de Medicina de Baylor en Texas usaron microscopios para registrar la actividad cerebral de ese milímetro cúbico de corteza visual del ratón, mientras el animal veía diversas películas y videos de YouTube. Es decir, cogieron el ratoncito, lo pusieron a ver películas y videos de YouTube, y empezaron a capturar, ¿cierto? A registrar esa actividad cerebral. Listo. Luego los investigadores del Instituto Allen tomaron esa porción de cerebro y la dividieron en más de 24.000 capas. Listo. 24.000 capas. Cada una de ellas más de 1.000 veces más fina que un cabello.
y recurrieron a microscopios electrónicos para tomar imágenes en alta resolución de cada corte. Luego, otro grupo de científicos de la Universidad de Princeton empleó inteligencia artificial para reconstruir cada célula y todas las conexiones en una imagen virtual hasta lograr la imagen que yo les acabo de mostrar. Listo. Me interesa mucho mostrar el tamaño del dataset que tuvieron que hacer. Miren esto. Esto lo voy a aumentar porque me parece un número que ya les da la idea a ustedes de cómo debe uno trabajar con cuál es el número o el volumen de datos que se necesita. Entonces, dicen, la labor ha sido titánica. Cortar las más de 20.000 secciones necesarias para el conjunto de datos llevó 12 días y noches seguidos, con nuestro equipo trabajando por turnos para garantizar que no se perdiera ninguna sección consecutiva. Listo. Se recopiló una cantidad ingente de información, 1.6 petabytes de datos, lo que equivale a ver un video en alta definición de forma continua durante 22 años. Piensen en eso. Un ser humano viendo un video de forma continua o videos de forma continua durante 22 años de su vida. Es decir, el dataset que estos señores utilizaron es una cosa asombrosa para poder construir la arquitectura de ese pedacito del cerebro del ratón. Esto lo está haciendo una empresa que se llama Microns, lo pueden mirar esta empresa se ha especializado en utilizar la inteligencia artificial en mapeo de cerebros en seres vivos. Esto lo llaman, espérense, yo veo cómo es que lo llaman. Bueno, aquí no está, aquí está la parte de, ¿cómo es que se llama esa empresa? Ya les voy a decir que a uno se le pierden las cosas aquí. Tac, 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 tac. Esta empresa, sí. Esta empresa es muy bonita también para que tengan ideas ustedes empresariales en la vida. Microns se dedica a la inteligencia artificial a partir de redes corticales. Entonces, ese es su nicho. Toman las redes corticales, es decir, los cerebros de cualquier especie y empiezan a hacer este tipo de trabajo. ¿Ok? Pero impresiona el número de conexiones que tiene el equivalente a un grano de arena en un ratón. Listo. Entonces, imagínense, por ejemplo, cómo son las redes neuronales ahora entrenadas y cómo es lo que llamamos el espacio latente dentro de un esquema de estos. Hay una cosa que sí quiero decirles y es que en la actualidad en el mundo nosotros no sabemos, ni la física, ni la medicina, ni nadie sabe en qué momento este cerebro empieza a partir de estados cuánticos a generar pensamientos y a generar conciencia. Mucho menos abstracciones, mucho menos todo lo que como humanidad hemos ido aprendiendo a lo largo de la historia. Eder, dale. Profe, yo tengo una curiosidad. ¿Será que, no sé si usted sabe si el espacio latente entre más grande sea, más tiene capacidad de generar conciencia? ¿Eso está investigado?
¿O qué sabe del tema? No, no sabemos. Los experimentos que uno conoce y que incluso hemos hecho es que uno, por ejemplo, coge una red neuronal muy grande y uno la ahorca. Ahorcarla es como reducirla a dos neuronas y poder mirar el espacio latente en las dos neuronas. Y entonces uno más o menos intuye por esas dos neuronas qué información está pasando, ¿cierto? Eso de pronto en una clase posterior les puedo mostrar lo que nosotros hemos ido mirando desde software con ese tipo de cosas, pero no, eh, no sabemos. Yo creo que no sabemos si hay relación entre lo uno y lo otro. Es que el problema de la conciencia y el problema de saber que Eder es Eder o que Laura es Laura, Alcides, Alcides, y de darnos cuenta de lo que estamos haciendo como en el universo, es un problema que no hemos dilucidado, porque tiene que ver con una cosa que se llama la física ergódica. Creo que ese es el, la definición. Más o menos se los dibujo aquí. Espérense, yo lo dibujo con el bolígrafo. Es decir, tenemos lo que comprendemos a nuestro tamaño, que es lo que llamamos la física clásica, ¿cierto? Tenemos lo que comprendemos e intuimos que comprendemos porque los experimentos nos dan resultado de la mecánica cuántica, ¿cierto? Que es esta parte. Pero hay un gap, que es este gap, pongámoslo en rojo, hay un gap que son los fenómenos que ni son clásicos completamente, ni son cuánticos completamente. Entonces, en los fenómenos o en la física que hay aquí, esta física no es muy conocida, esta física no se conoce. Nosotros aquí no tenemos idea de esto, ¿cierto? Y el problema del pensamiento, de la conciencia, de la abstracción, el problema de cómo funciona nuestro cerebro, podría ubicarse muy bien en esta parte. Nosotros sabemos que aquí son puros fenómenos eléctricos, ¿cierto? Que la electrodinámica tiene mucho que ver con esto, pero no sabemos a nivel cuántico cómo es que se establece esa corriente de electrones que hace que se genere la sinapsis, ¿cierto? Sabemos que por ejemplo, hay agentes que sirven ahí, que hay, bueno, hay toda una química ahí dentro y toda una física dentro que completamente se desconoce. Entonces, eh, no, Eder, eso no lo conocemos. Realmente no sabemos nada de eso. Listo. Listo, Bueno, profe. les quería mostrar esto. Yo no sé si este artículo está en mi asunto de Premium. No, lo pueden ver. Se los voy a compartir porque está abierto. Espérense, se los comparto en el chat, ¿sí? En el chat para que miren esto y, bueno, se den cuenta de la implicación que tiene a raíz de cómo se puede comprender la inteligencia humana y cómo eso puede ayudar a el otro modelo, que es el modelo de las redes neuronales. ¿Alguna otra pregunta ahí? Ninguna otra pregunta. Bueno, jóvenes, voy a compartirles, eh, voy a compartirles el Classroom porque quiero que vean dos cosas. Eh, estamos dentro del Classroom trabajando con el análisis de datos, ¿cierto? Yo quiero que ustedes entren un poco al análisis de datos y aprendan un poco del análisis de datos, pero no me puedo quedar en la parte de análisis de datos porque pues no avanzaríamos mucho en el curso y aunque es una cosa muy importante, realmente no la trabajaríamos fuertemente. Entonces, yo les mostré esto.
que es la predicción de los precios de las casas y el análisis de datos que se hace ahí, ¿sí? Para su quiz de la semana entrante, quiero que miren este dataset que se llama el dataset de potabilidad del agua. Ahí están los dos enlaces de ese dataset. Entonces, la idea es que ustedes miren en detalle ese dataset, aprendan cómo es que se cargan los datos, cómo se visualizan los datos, qué tipos de gráficas son las que uno obtiene de los datos, ¿sí? Y pues comprendan muy bien esa parte porque posiblemente el quiz que les haga, ya les dije que el lunes les hacía uno, me toca hacerlo ya la semana que sigue el otro, es entregarles un dataset y pedirles un conjunto de gráficos y un conjunto de tareas dentro de ese dataset. Listo, entonces, por favor, estas dos cosas son tarea de ustedes, ¿sí? Hay videos en YouTube que les pueden ayudar, pero eso está muy claro como está ahí. Es un asunto repetitivo de usted ir entendiendo, bueno, me entregan unos datos, cómo los visualizo, qué utilizo para esto, cómo lo hago, Listo. En los exámenes de certificación o cuando las empresas quieren contratar una persona que sepa de inteligencia artificial, este es uno de los puntos fundamentales dentro de lo que tienen que, de lo que tienen que saber de inteligencia artificial. Listo. Casi que uno podría hacer un curso completo de eso, pero pues no vamos a hacer eso en este curso. ¿Alguna pregunta? Nada de nada. Bueno, no tengo preguntas. Ok. Ahora sí, entremos en materia. Nos quedan 6 minutos de este primer pomodoro. Entonces voy a entrar en materia con esta parte. Listo. Pero permítanme comenzar con un pequeño repaso de lo que hicimos la clase pasada. Listo. Bien. Wow, se me fue esto. Voy a rayar dentro de las diapositivas. Me gusta más rayar aquí que rayar en otro lado. Entonces, comparen el sistema que teníamos del ratón, los millones de sinapsis que teníamos en el equivalente a un grano de arena, con lo que estamos trabajando, ¿cierto? Y lo que hicimos en la clase pasada fue decir que teníamos unas entradas W sub 1, W sub 2, perdón, X sub 1, X sub 2, X sub M y un conjunto de pesos para las entradas. Nada prohíbe que usted aquí ponga también un peso W sub 0, listo. Es decir, también se puede tener un peso aquí W sub 0. E incluso en los ejemplos que vamos a hacer en la segunda parte de la clase, usaremos un peso aquí W sub 0, listo. Y eso se utiliza dentro de el perceptrón clásico. Bien, de aquí dijimos, tenemos los pesos sinápticos, tenemos la suma ponderada. Profe, ¿cuál es esa suma ponderada? Es esta cantidad que tengo aquí, esta cantidad. Listo. Profe, ¿y esto qué es? Esto es un producto escalar entre matrices. Listo. Entonces enseguida nos va a tocar devolvernos para mirar cómo hacemos un producto escalar entre matrices. Aquí ya lo muestro en formato de matrices. Esto es w.x en formato de matrices, más el sesgo. Y aquí, en esta parte, lo vimos la clase pasada, tenemos la bendita función de activación que es nuestra amiga que activa, enciende o no enciende la neurona. Y por eso la mostramos con una colita abajo y una colita arriba. Entonces la salida, lo que predice la neurona, dijimos que era un Y de predicción. Yo no sé si es correcto decir Y predicho, no creo. Y de predicción, que es un F de Z. Listo.
Eso lo expliqué en la clase pasada, vuelvo y lo explico porque enseguida ya vamos a saltar a unos conceptos distintos. Bueno, ¿cómo aprende la red neuronal? Entonces, primero, ella aprende de los datos proporcionados. Si usted le entrega datos basura, ella aprende basura. Si usted le entrega datos en buen estado, ella aprende muy bien, ¿cierto? Es como si educaras a una persona enseñándole cosas que no son, ¿sí? Entonces, los datos proporcionados son las características con sus etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas? Los valores de Y. ¿Cómo se divide esto? Se divide en una parte de entrenamiento y una parte de validación y una parte de test. Generalmente se utiliza 70-80 de entrenar la red, 10-15% para validarla y 10-15% para hacer un test de eso. Listo. Los datos de test no los conoce la red ni por el carajo, no los puede conocer. Listo. Y ahí es donde sabemos con qué porcentaje fue que la red neuronal fue capaz de aprender. ¿Ok? Bien, ¿alguien levantó la mano? No, nadie ha levantado la mano. Entonces sigo con esto. ¿Cómo aprende la red? Primero, preprocesando los datos. Esto es importantísimo y es lo que les digo que es fundamental. ¿Sí? Se necesita mucho conocimiento y mucha destreza en un tema específico para poder preprocesar los datos. Y el preprocesamiento empieza por la visualización, que son los dos datasets que yo les estoy mostrando. Luego entrenamos la red. Claro, la vamos a entrenar bien entrenadita. Ajustamos los parámetros, que los parámetros son los pesos y el sesgo durante cada época. Ve, esta palabra se ve interesante, época. Yo ya expliqué un poquito de qué es una época, pero hay que ir entrando en el lenguaje de esto. Luego se valida y luego se hace el test. Listo. Entonces se evalúa el rendimiento final de la red con esos parámetros. Ok. Sigamos. Profe, en realidad entonces lo que hay es que entrenar, dividir los datos, validar, testear y ¿qué más? Bueno, uno, esta receta es importante. Aleatoriamente se asignan los pesos y el sesgo. Aleatoriamente. Fue una pregunta que me hicieron en la clase pasada. Profe, ¿cómo se asignan? No. Empiece como le provoque, que ahora va a mirar lo que va a pasar. Con el dataset de entrenamiento se obtiene la predicción primera y luego se evalúa el error con la función de pérdida L de Y de predicción. A eso se llama el proceso de ida hacia adelante. Vamos hacia adelante con la red neuronal. Pero solo con esto es imposible que una red neuronal aprenda. Entonces, mi clase de hoy va a ser prácticamente enseñarles esta segunda parte. ¿Listo? El backward o el retornar a actualizar los pesos y el sesgo equivale a una tarea que se llama el cálculo de los gradientes de la función de pérdida respecto a los pesos y el sesgo. Oh, Dios mío, profesor, ¿qué acaba de decir? Esto se ve muy complicado. Y en realidad, mis queridos y estimados jóvenes, es complicado. Listo. Lo que pasa es que NumPy, MATLAB, todos estos software, Scientific Py, TensorFlow, PyTorch, Keras, todos ellos ya saben hacer muy bien esto. Pero a mí en este curso me interesa es que usted comprenda qué es ese algoritmo. Luego ajustan los pesos y los sesgos basados en el gradiente descendente o cualquier otro algoritmo mejorado
u optimizador elegido. Entonces, si usted me dice, profe, quiero aprender inteligencia artificial, ¿qué tengo que hacer? Entender esto y empezar a practicar con eso y empezar a mirar cómo es que lo mejoro, cómo hago esto, cómo, profe, cómo me meto en esto, para dónde, cuál es la receta para hacer bien todo este trabajo. Los pasos del 2 al 5 se repiten hasta que la red neuronal llegue a una predicción que esté cercana al 100%. Y entonces, cada repetición la vamos a denominar una época. Bueno, a lo mejor aquí no entendieron nada, lo hice en texto, pero me voy a concentrar en el ejemplo y me voy a concentrar en el algoritmo después de que ustedes descansen hasta las y 40 está bien, 5 y 28, 30, no, 5 y 35, 5 y 35. Entonces nos vemos a las y 35, tómense un café, descansen y ya seguimos. Listo, profe.
Ok, mis estimados estudiantes, vamos a hacer hoy una cosa muy bonita. Entonces, vamos a ver aquí el proceso de forward, ¿cierto? Ese no es tan complicado. Ese es un proceso de ir hacia adelante, ¿cierto? Entonces, entendamos qué es el forward, porque pues sirvió demasiado el forward en el pasado para hacer cosas interesantes. Entonces, ahora miremos qué es lo que pasa. El forward es ir hacia adelante. La red neuronal tiene unos pesos y tiene un sesgo y ya definimos la función de pérdida. Entonces, lo que calculamos es el error en la predicción. En la clase pasada yo les dije que nosotros entregábamos todos los datos en paralelo a través de una matriz de entrenamiento, X de entrenamiento, listo. Esa matriz es de N por M, ese es el orden, listo. Esa matriz va a entrar acá, listo. En paralelo, por eso necesitamos las GPUs y las CPUs. Luego calculamos el Y que la red neuronal predice y hacemos el cálculo de la función de pérdida de acuerdo a la función de pérdida que hayamos decidido que se hace. Acuérdense que les mostré que hay un producto punto entre los datos de entrenamiento y estos pesos, y eso está dado por esta primera parte. Z va a ser igual a la matriz de entrenamiento por el vector columna de pesos más un vector o un valor de sesgos, no un vector, un valor de sesgos. Entonces lo que vamos a obtener es Y que predice la red, Y que es real y lo más importante es poder calcular la función de pérdida de lo que predice la red con lo que es la realidad. Fácil esta partecita. ¿Qué hay aquí que ustedes todavía no saben? Este pedacito, ¿cierto? Este pedacito se lo voy a mostrar en el capítulo, ¿sí? Es decir, en la próxima clase. Ese pedacito dice, vean, las operaciones para esto se realizan de forma matricial y las operaciones tienen que ser vectorizadas. Y aquí queda una duda grande, uy, profe, ¿qué es la vectorización de matrices? ¿Eso qué? ¿Cierto? Ustedes me deben acordar de ese problema de la vectorización de matrices para las próximas clases. ¿Listo? Bueno. Laura, ¿me estás preguntando algo? Sí, profe, para confirmar esa matriz X de entrada, las filas son como las muestras y las columnas, las características o no. Sí, exactamente. Así como lo dices, así es. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Acuérdate que aquí las filas son las características y las columnas ¿cómo fue que me dijiste? Yo dije que las filas, Entradas. el ejemplo, pues como sí, la muestra. Sí. O al contrario. No, mira, el asunto es X11, X12, X1M, ¿cierto? Son, a ver cómo te lo explico. Uno puede tener, vámonos al ejemplo siguiente, ¿será que sí lo hago? No, Laura, dame un minuto que enseguida en un ejemplo te lo voy a explicar mejor y lo vas a ver. ¿Listo? Lo vas a entender. Muchas gracias. Para que no lo teoricemos, sino que lo volvamos práctico, ¿ok? Liliana, dale. Profe, una pregunta. Ahorita que nos hablaba del preprocesamiento de los datos, ¿podríamos decir que un análisis descriptivo de esos datos, saber cómo se comportan, mirar gráficas, podrían hacer parte de ese preprocesamiento de datos? Esa Sí. sería la primera pregunta, profe. Lo otro es que cuando tú hablas del Y
gorrito. En estadística lo llamamos ya estimado, profe, también. Ah, perfecto. Ajá, y para recordarte, profe, que la otra semana, estás hablando del quiz la otra semana y es Semana Santa. Entonces, para que lo tengas en cuenta, es eso, profe. No, muy buena las tres sugerencias. Sí, las dos sugerencias, sí. Me gusta ese ya estimado, me parece bueno. Sí, no lo había pensado así. En los libros en inglés se habla simplemente de predicción. No usan la palabra estimation ni nada de eso, pero en español está bien utilizada la palabra estimación, ¿cierto? Por eso es que uno se enseña como a decir que se predice, porque pues los libros los buenos libros de esto están muy bien escritos en inglés. Perfecto. No, sería el lunes después de Semana Santa, todos necesitamos descansar, exactamente. Gracias, profe. Profe, y lo del análisis descriptivo, por ejemplo, de Sí. los datos. Sí, realmente, María Liliana, en los dos ejemplos que vas a ver de la compra de casas y en el otro ejemplo de agua potable, vas a ver que se toma el dataset y se miran de forma descriptiva los datos. Luego de que se hace el análisis descriptivo, ya se empieza con una técnica que es la codificación, el encoding, ¿listo? Para poder convertir cosas en ceros y unos y números que la red neuronal pueda entender, porque las redes neuronales tienen que codificar los datos en términos de ceros y unos. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, sí, el primer paso es esa parte descriptiva que tú dices. El segundo paso es la codificación de los datos y el tercer paso es el llenado de aquellos datos que están vacíos, que no están, con qué técnica los llenamos. Entonces, sí, es como tú lo dices, la primera parte es descriptiva, ¿ok? Bueno, señor, gracias. Ok. Profe, qué pena. ¿Y en el quiz esta parte de los datos también incluye que sepamos interpretar y todo eso, o es como solo mostrarlos? Pues es interesante que sepan qué es lo que la gráfica les está diciendo. ¿Listo? O sea, cuando grafican un dato, ¿qué es lo que tienen? ¿Listo? Listo. Sí es importante eso. Bien, ahora viene el chicharrón. Este es el centro de mi clase en el día de hoy. Estamos definiendo cómo es que aprende una red neuronal. Y entonces viene el proceso de la ida hacia atrás, el backward. Listo. Hay que recorrer la red neuronal desde la salida hasta la entrada, aplicando un elemento que se llama la regla de la cadena para el cálculo de las derivadas parciales de la función de pérdida. ¡Wow! Nos complicamos, ¿cierto? Pero ustedes son estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia y yo les tengo fe porque han pasado por las mejores escuelas de matemática y las mejores escuelas de física que tiene este país. Entonces aquí yo a ustedes, pues, obviamente, les puedo enseñar esto desde una perspectiva matemática. Entonces, la regla de la cadena significa lo siguiente. Hay que hacer dos reglas de la cadena. Una derivada parcial de la función de pérdida con respecto a los pesos y una derivada parcial de la función de pérdida con respecto al sesgo. Esa derivada es parcial porque esa derivada va a ir dependiendo de irme devolviendo en cada parte de la red. Observen lo siguiente. La primera parte de la derivada, posiblemente esta parte aquí no les quede muy clara, no se preocupen, la voy a ir mirando. Lo primero que hay que derivar es de L con respecto al Y que se estima, al Y estimado, como me acaba de enseñar Liliana. Luego se debe derivar el Y estimado con respecto a Z y luego Z con respecto a W. ¡Hola! Esto está complicado. En el caso de B, se hace DL contra el Y estimado, de Y estimado contra DZ y de Z contra DB. Entonces esto es una regla de la cadena que a veces, dependiendo de la función de pérdida, puede ser complicada. Bien, nos estamos devolviendo, es decir, cogimos esto
y nos vamos a devolver, y entonces al devolvernos vamos a actualizar los pesos y los sesgos. Al actualizar los pesos y los sesgos tenemos dos cosas. Y de Z va a depender de la función de activación que uno elija. DL de Y depende de Y estimado, va a depender de la función de pérdida que uno elija. Listo. Entonces, en este caso tengo una sola neurona. Está muy fácil la cosa porque Z es igual a esta ecuación. Acuérdense que es una ecuación matricial. Y entonces, si uno deriva de Z con respecto a W, si uno deriva de Z con respecto a W, entonces va a dar el conjunto de entrenamiento, y de Z de B va a dar 1, pero es que eso es para una neurona. Eso es para una neurona. Después de calcular esto, uno hace la actualización de los pesos y los sesgos utilizando el descenso del gradiente. ¿Y qué es el descenso del gradiente? El peso actual va a ser, los pesos actuales, esto es el vector columna de pesos. El vector columna de pesos actual va a ser el vector de columna anterior menos la tasa de aprendizaje por la derivada parcial de DL con respecto a W. Vean esa derivada aquí. Veanla aquí. Y el señor sesgo actual va a ser el sesgo anterior menos la tasa de aprendizaje, que es un hiperparámetro porque yo lo puedo cambiar por este valor. Carajo, aquí ya empezamos en serio con el tema IA porque se nos complicó el asunto. ¿Alguien levantó la mano? Eder, dale. Sí, profe, le preguntaba, la tasa de aprendizaje, ¿cómo hacemos para saber el valor? Ah, listo, listo. La Bueno. tasa de aprendizaje en general es muy bajita. O sea, la experiencia enseña que debe estar entre 0.1 y 0.4. Listo. Y luego le muestro por qué tiene que ser bajita. Hay una razón para que sea bajita. Y es por la razón de encontrar un mínimo, ¿cierto? O una función que minimice este cuento, que no he hablado de eso todavía, ¿cierto? O sea, el descenso del gradiente, este algoritmo tiene que llegar a un mínimo. Si ese algoritmo nunca llega a un mínimo, entonces va a ocurrir algo que yo les mostraba en la clase pasada, y es que, bueno, aquí el lápiz, debo poner un lápiz, un bolígrafo, ocurriría, si eso no se va a un mínimo global, entonces ocurriría lo que yo les dije de función de pérdida contra número de épocas. Y es que esto empieza a rebotar, se va aquí, 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 y entonces nunca voy a lograr entrenar la red, sino que voy a tener una red que no está bien entrenada, porque no logramos encontrar aquí un mínimo global. Listo, eso es un poco de matemáticas que voy a ir mirando con detalle. Entonces luego explico un poco más de eso. Estamos, pero está entre 0.1 y 0.4, ¿ok? Listo, profe. Bien, Eder. Ok, sigamos. Esta diapositiva responderá la pregunta en parte de Eder. Listo. Por eso le dije íbamos a hacerlo enseguida. El descenso del gradiente puede verse como esta función que nos va a llevar a un mínimo global acá. Listo. Por ejemplo, cuando uno grafica esa función de pérdida, yo ya les mostré que uno podría encontrar un mínimo local. Los mínimos se encuentran con derivadas, o podría empezar a dar pasitos hasta llegar al mínimo global.
pero es posible que uno se quede aquí trabado, que uno se quede ahí fregado y que la red neuronal realmente no aprendió. Entonces, el algoritmo de backpropagation más exitoso es el descenso del gradiente. Listo. Esa fue la genialidad, el invento que desatrancó las redes neuronales en los años 80. Y ese algoritmo es increíble, poderoso, precioso, es una cosa de locos que enseguida voy a hacer un ejercicio con esto. ¿Qué peligro tiene uno? Que cuando aplique el algoritmo puede quedar atrapado en mínimos locales. Entonces lo que hay que hacer es un trabajo de ensayo y error. ¿Listo? Bueno. Sigamos con esto. Aquí. ¿Cómo aprende una red neuronal? Ah, profe, vea. En las redes neuronales hay que echarles cantaleta. ¿Qué es cantaleta? Cantaleta es repita. Es decir, ¿qué significa cantaleta? Significa que entraste el sesgo, entraste las matrices, los features. Calculamos el Y estimado, pero esto no nos sirve porque esto lo hacemos, el forward lo hicimos, pero aquí necesitamos L, la función de pérdida del estimado y el correcto, y entonces necesitamos el descenso del gradiente para repetir el proceso y actualizar los pesos y los sesgos. Y eso hay que hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 100 veces, y eso se llama cantaleta. Para un humano eso sería cantaleta. Listo. Y luego viene el problema de la atención. La red neuronal, cuando se da cuenta, no, es más quien la entrena, cuando es supervisada. Quien la entrena tiene que prestar especial atención a ir logrando lo que yo les enseñé en la clase pasada, que es, hay que llegar al mínimo de esta función de pérdida. Por eso la red neuronal aprende con cantaleta y con atención. Ok. Bueno, hay una cosa que se llama el sobreentrenamiento. Resulta que uno puede usar muchas capas, puede hacer demasiadas épocas y entonces termina sobreentrenando la red y obteniendo una gráfica como esta, que lo cual también, esto se llama sobreajuste, overfitting, ¿cierto? Lo cual no es conveniente en una red. Lo conveniente en una red es que esto que estoy haciendo me dé la tendencia real de lo que necesitamos como tal. ¿Estamos? Bien, aquí ya empezamos, enseguida vamos a empezar con los ejemplos. Bueno, aquí esta gráfica muestra la cantidad de entradas, esta parte, la cantidad de Ys o valores que hay que darle a la red. ¿Cómo dividimos esto en un conjunto que debe ser aleatorio en los datos de training? Ya les dije que debe ser mínimo del 70%. ¿Cómo deberíamos poner un 15% de testing y unos datos para validar que sean más o menos el 15%? Y ahí tienen el 100% de sus datos como tal. Ok. Dale, ¿una pregunta? Sí, profe, qué pena. No sé si ya lo explicó, pero no entendí cuál es la diferencia entre el de test y validación. Test es que yo que entrené la red, le voy a dar esos valores para mirar qué tan eficiente es. O sea, yo le voy a entregar ese producto a alguien. Listo. Entonces ese producto, el test lo voy a hacer yo. Voy a decir, vea, esta red neuronal con una probabilidad del 95% es capaz de hacer tal trabajo. ¿Cierto? Validación quiere decir ya cuando el cliente tiene unos datos
y bueno, uno debe también verificar con esos datos y validar si efectivamente ese 95% de cumple. ¿Ok? No tiene mucho sentido, aunque mucha gente también lo puede hacer, dividir solo en training y test, porque no, hay que dejar datos por fuera que la red neuronal nunca haya visto. ¿Ok? Ah, listo, profe. Y es como para hacer esto, para hacer, eso tiene que ver mucho con unas medidas que son el accuracy, bueno, una cantidad de medidas que son muy importantes dentro de el tema de las redes neuronales, ¿ok? Listo, muchas gracias. Bien. Ok, sigamos, superingenieros, esto está muy entretenido. Vamos a decirle a esto aquí que, Eder, dale. Profe, ¿por qué cuando hace énfasis en los datos que nunca haya visto el entrenamiento, pues la red neuronal, por Mm. qué no haya visto? ¿Por qué ese énfasis en esa frase? El énfasis es que en realidad tú estás creando un producto que va a predecir, por ejemplo, el valor de las casas. La idea es que la red quede tan bien entrenada y logre que el descenso del gradiente llegue a un mínimo global, con datos que ya nunca haya visto, se siga comportando como lo hiciste con el test. ¿Ok? Entonces, lo importante en una red neuronal es que se comporte tal cual tú le entrenaste con datos que ya nunca haya, haya le hayamos dado. Y que aparte de eso, con esos nuevos datos, ella sea capaz de aprender, que fue lo que ocurrió con ChatGPT. ChatGPT, cuando lo lanzaron, no era tan poderoso, pero se conectaron 100 millones de personas y 100 millones de personas empezaron a entrenar ChatGPT. Y entonces, ese transformer y esa IA generativa lo que hizo fue seguirse entrenando con los datos que la gente le iba dando, le iba dando, le iba dando. Y todavía se sigue entrenando con esos datos. Entonces, claro, ella recibe ya nuevos datos y empieza a hacer su proceso de entrenamiento, incluso ella misma. A veces ves que en los sitios web te dicen, no estamos usando tus datos para entrenar redes. ¿Lo has visto? Es justo porque uno podría, con los datos nuevos, seguir reentrenando la red, que sería lo ideal, hasta que ella funcione en un 99.4, 99.5%. ¿Ok, Eder? Sí, profe, muy clara la información. Ok, sigamos con esto. Entonces, esta es otra imagen aquí lo que he visto es esta neurona, el modelo matemático de Pitts y McCulloch, que pues fue un modelo muy interesante y sobre el cual yo insisto. Los perceptrones en redes ya son muchas entradas y muchas salidas. Acuérdense que todo esto tiene funciones de activación y aquí tengo las salidas. Y, profe, ¿cómo es el parámetro que le expliqué a Eder ahorita? Aquí está, entre punto 1 y punto 4. ¿Listo? El eta. Entonces, ¿cómo se hace la actualización de pesos? Hay un algoritmo que me dice, los pesos actuales van a ser los pesos antiguos menos la tasa de aprendizaje por el valor. El valor que predijo la red menos el valor que es real en un producto.com la entrada. Esta es la versión más antigua y más simple de este algoritmo. Aquí en esta versión no tengo derivadas porque voy a trabajar con un solo perceptrón. Listo. Por eso es la versión más simple. Acuérdense que en esta sí tengo derivadas. En esta sí tengo, a ver dónde las tengo. Aquí. Tengo derivadas. Observen. Voy a borrar esto. Aquí sí tengo derivadas.
aquí tengo derivadas parciales, pero vamos a hacer los ejemplos más sencillitos, más sencillitos. dl de w va a ser la diferencia ¿qué? Del valor, de este valor menos este otro que es el que se predijo. Y vamos a hacer ese ejemplito con lo siguiente. Miren, vamos a poner las condiciones de esto. Vamos a empezar utilizando un sesgo de -1 en todos los casos. Listo. Eso es lo primero. El sesgo va a ser -1. Lo segundo, vamos a usar este algoritmo de la siguiente manera. La versión más sencillita del algoritmo. Son las 6:01. Yo creo que deberíamos descansar para poder entender bien esta segunda parte. Descansen hasta las 6:08 o 10, 6:10 está bien. Y nos vemos enseguida para que hagamos ya los ejemplos y vamos dejando todo esto muy claro. ¿Listo? Entonces 6:10.
Ok, sigamos que esto está muy bueno. Sigamos que esto está muy animado. Entonces, el algoritmo del perceptrón empieza de la siguiente manera. Primero se inicializan los pesos a números pequeños, positivos o negativos, y son números aleatorios. ¿Ok? Eso es importante. Segundo, para las T épocas o iteraciones, o hasta que la salida pues llegue al mínimo global, lo que hay que hacer es lo siguiente: calcular el estimado, ¿cierto? Utilizando una función de activación, ¿sí? Que va a ser W sub I, X sub I más B. Aquí deberíamos poner el sesgo. Pero hay autores que le ponen un peso W sub 0 al sesgo, y entonces lo consideran como una entrada más. No tiene ningún problema, eso no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Que la neurona se activa si esta sumatoria, que es una multiplicación matricial, es mayor que 0, y no se activa si esto es menor o igual a 0. Luego lo que se hace es el algoritmo del descenso del gradiente. W sub IJ nuevo es el peso anterior menos Z veces el valor que predijo la red neuronal, o el valor estimado por la red neuronal, menos el valor que es true o real. Aquí esto está en inglés, por eso se usa en AT de true, de verdadero, el valor verdadero, en un punto con la entrada a la cual corresponde ese valor. Bien, hay que recordar, esto no es parte del algoritmo, pero hay que recordar que la función de activación lo que hace es lograr activar o desactivar la neurona dependiendo de si es mayor o igual a 0, esa suma o no. Laura, dale. Pero pues que me confundí porque pues ahí en el YJ dice que es o 1 o 0, ¿cierto? O pues entonces cuando se resta en la actualización de pesos, siempre va a ser restando o 0 o 1 y luego el real. Pues estoy confundida. A ver qué te digo. No es que dé 1, sino que se activa la neurona, ¿cierto? Ah, ok. Se activa la neurona o no se activa. Listo. ¿Se activa o no se activa? El 1 significa se activó la neurona. Listo. El 0 no se activó. Pero el valor YJ puede ser un valor cualquiera. Ah, listo, listo. Muchas Listo. gracias. Bien, Laura, muy buena pregunta. Sigamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo porque esta clase es así. Pues yo no sé si alguno de ustedes conoce lo que es la función OR, pero queremos que una red neuronal aprenda lo que hace la función OR en circuitos. Esto es mucho de lógica, no es nada del otro mundo. Entonces, esta función tiene dos entradas, input 1 e input 2, y tiene la salida, que es lo que vamos a llamar T o true. Entonces, la función OR dice, vea, cuando cualquier cosa está en alto, la salida va a estar en alto. Listo. Solo cuando las dos entradas están en bajo, entonces la salida va a estar en bajo. Entonces observen lo que pasa. Si uno grafica la entrada 1 versus la entrada 2, y esto es importante, ¿cierto? Esto aquí es 0, esto es 1, esto es 1 en Y, y entonces empiezan a pasar cosas como estas. Estos son los 4 puntos que tiene que dar esto, ¿cierto? Entonces, 0, 0 da 0, 0 con 1 da 1, 1 con 0 da 1 y 1 con 1 da 1. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener ahí.
pero queremos que la red neuronal aprenda esto. Entonces, pregunta para ustedes, si hemos entendido, ¿cuántas entradas tendrá el perceptrón para este ejemplo? Muy sencillito. ¿Cuántas entradas tiene? ¿Quién me dice? 8 entradas. No, no, no. Piensa en el dibujito. Piensa en el dibujito. Aquí está el perceptrón simple. Y cuando hablo de las entradas, hablo de estos features. ¿Cuáles son las entradas de esto? ¿Cuáles? Díganme. Está fácil. Ok, sería entrada 1 y entrada 2. No, falta otra. ¿Cuántas entradas? El sesgo. El sesgo. Entonces, aquí tengo el sesgo. Aquí tengo in1, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y aquí tengo in2. ¿Estamos? Entonces, pregunta, ¿cuántas entradas tiene? Fácil, ahí se ven, muchachos. ¿Cuáles? ¿Cuántas entradas tiene esa neurona? Serían 3. 3 entradas, exactamente, 3 entradas. Para este caso, que vamos a hacerlo con una neurona clásica, le vamos a poner un peso W0 a esto. Le vamos a poner un peso W1 a esto. Y le vamos a poner un peso W2 a esto. Entonces, las condiciones con las cuales vamos a resolver este problema son las siguientes. Primero, W0 va a valer menos 0.5, menos 0.05. W1 menos 0.02 y W2 0.02. Es decir que los primeros pesos de esta red neuronal van a ser estos tres. Profe, ¿por qué los eligió? Me dio la gana elegirlos así y no más, ¿cierto? Es decir, como cuando uno está bravo y dice es que me da la fregada gana de hacerlo así. Listo. Y vamos a usar un sesgo de -1. Profe, ¿por qué eligió -1? No, un libro de texto puede elegir 1, el otro puede elegir 0.1, el otro 2. Lo importante no es estos valores, lo importante es el algoritmo del descenso del gradiente. Listo. En este caso, el sesgo lo ponemos en -1, pero no es fundamental, pues, que sea -1. ¿Ok? Eso lo van a ir aprendiendo a medida que entremos en este mundo. Entonces, aquí nuestra función de activación va a ser una función muy simple. Ya la voy a mostrar. Vamos a hacer esto. Vamos a usar la tabla de verdad de la función NOR. Los pesos iniciales van a ser esto. Ya los dije en la diapositiva pasada. Estos son los pesos iniciales. Listo. W0 lo vamos a llamar un peso asociado al sesgo. No es necesario que él tenga peso. No es necesario. Por eso yo les digo, esto es muy de no ser tan radicales, sino de ser más, actuar como un científico, de uno tener mente abierta, decir, ve, esto se puede hacer así, esto se puede hacer así. W1 y W2 corresponden a los pesos de input 1 y input 2, y la función de activación es una función escalón. ¿Qué significa escalón? Que esta función va a hacer esto. Va a hacer esto. Llega. Si U es menor que 0, esto da 0. Pero aquí en 0 se vuelve 1 esta función. Esa es la función escalón. Listo. ¿Entendieron esa parte? Empecemos entonces a jugar con el descenso del gradiente de la manera más sencilla del mundo. Si tengo la entrada 0, que va a equivaler a 0, 0 en la tabla de verdad, acuérdense que esto tenía
esa tabla tenía 3 valores, ¿cierto? Aquí estaba T, el valor verdadero, y entonces la primera va a ser 0, la segunda va a ser 0, ¿y cuánto da el valor de XOR? 0. 0. Listo. La segunda entrada va a ser la entrada 1, donde tengo 0, 1 y el valor verdadero 1. 1. 1. Aquí 1, 0 y 1. 1. Y el último, 1, 1 y 1. 1. Entonces aquí le contesto la pregunta a Laura, ¿cierto? Laura, tú me preguntaste, profe, ¿y cuántas entradas tiene esto? Acuérdense que una cosa es, observen que, ¿se acuerdan que yo había hecho una matriz que se llamaba la matriz de entrenamiento? Que decía que por aquí había un valor X de NM. Dios mío, cómo cierran las rejas aquí. Y que por aquí empezaban estas entradas. Entonces, en este caso, esta entrada 0, que está aquí, va a tener solo 2 valores, 0 y 0, ¿sí o no? Listo. La entrada 1 va a tener 2 valores, 0 y 1. La entrada 2 va a tener 1, 0, y la entrada 3 va a tener 1, 1. ¿Sí o no? Laura, ¿me entendiste? Sí, profe. Pero representan algo esas columnas. O sea, como si fuera un ejemplo real, eso sería. Sí, es que el ejemplo real es que esta es la primera entrada que se llama 0, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3 y equivale a 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 y ya vas a ver cómo funciona en el algoritmo. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces, ¿cuál es el valor de la salida de la neurona? Es decir, ¿cuánto es el primer forward para estos dos valores de entrada? Listo. Ah, eso está interesante. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Qué haría? Pues quedaría solo el sesgo multiplicado por el peso del sesgo. El sesgo multiplicado, claro, porque los otros valores, ¿cuánto valen, Laura? 0. 0. ¿Alguien entendieron lo que dice Laura? ¿Alguien no entendió eso? ¿Todos lo entendimos? No, profe, no, yo no lo entendí. Por favor, me explica. Listo, perfecto, perfecto. A ver, ¿cómo le explico? Vamos a hacerlo aquí. Primer paso. ¿Cuál es la salida del perceptrón en general? Entonces, la salida, llamémosla U, y va a ser la suma W0 por X0, W1 por la entrada 1, W2 por la entrada 2. ¿Cierto? Profe, ¿de dónde viene eso? Acuérdense de la función Z, ¿sí o no? Que es igual a, a la suma de I igual 1 hasta N de W sub I, ¿sí o no? Por X sub I. En este caso, como el sesgo, al sesgo le vamos a poner un peso, esta ecuación se reduce a esto. ¿Listo? Entonces, esta ecuación se reduce a esto. ¿Listo? Entonces, con x sub 0 igual a menos 1, que es el sesgo igual a menos 1, esto lo vamos a pasar luego a la función de activación. Aquí la llamamos f de u, pero es f de z, ¿cierto? O sea, esto podría ser perfectamente z, como lo venimos llamando, y esto es f de z. ¿Listo? Hagamos el calculito. ¿Listo? El cálculo para el primer caso da entrada 1, 0, entrada 2, 0. Entonces, el z, que
que aquí lo llamamos U, pero llamémoslo Z, pues porque somos muy mala leches, va a dar menos 0.05 por menos 1, más menos 0.02 por 0, más 0.02 por 0. ¿Listo? Entonces esto va a dar 0.05. ¿Sí? Como da 0.05, aquí, entonces f de u, cuando f de 0.05, de acuerdo a la definición de función de activación, ¿cuánto da? Da 1 porque es mayor que 0. Mayor o igual a 0. ¿Listo? Ah, ya, Mayor o profe, igual a sí. 0. Ujú. ¿Listo? Entonces, no, juepucha, aquí tenemos un problema, muchachos, ¿sí o no? Porque la primera entrada de la tabla decía, si usted tiene 0 y tiene 0, aquí debería tener 0. Y observen, ¿cuánto dio el perceptrón? Dio 1. Y entonces, ¿qué hago? No, miremos a ver que ahí no hay coincidencia, entonces hay un error en este caso con los pesos, ¿cierto? O sea, los pesos que entramos a la red neuronal tienen un error. Entonces, no, qué lío, hombre, con ese error. Bueno, miremos qué pasa. Vamos a usar el descenso del gradiente y le vamos a enseñar a esta red neuronal cómo aprender esta función. Segundo caso, entrada 1, 0, entrada 2, 1, ¿cierto? Entonces hago Z o U o como la llame. Entonces, menos 0.05 por menos 1 siempre se mantiene, ese siempre va a estar ahí. Observen que uno podría decir que el sesgo en este caso es simplemente esta multiplicación, simplemente como tal. Luego multiplicamos esto y luego multiplicamos por 1. El único cambio que tenemos aquí es este, ¿cierto? Entonces esto me va a dar 0.07 y voilà. La función OR me dice que si tengo 0 en una entrada, 1 en otra entrada, ¿cuál va a ser el valor true, el valor, cuál va a ser el valor de salida? Sería 1. Uno. Coincide 1. con el que nos da. Coincide con el que nos da, entonces maravilla de maravillas, parece que la red neuronal con estos pesos fue capaz de hacer esto. Sigue el caso 3. El caso 3 es el mismo valor de sesgo, multiplico por 1 porque la entrada 1 es 1, este es 0, y entonces esto me va a dar esta multiplicación y esto me da 0.03 y f de u es igual a 1. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Cierto? El valor esperado, el true, es igual a 1 y la red neuronal me devolvió 1. Caso 4. Entrada 1 en 1, entrada 2 en 1. Entonces aquí esto me va a dar esto multiplicado por 1, esto multiplicado por 1, esto que se ha conservado, y esto me da 0.05 menos 0.02 más 0.02, ¿sí o no? Y esto me da f de u igual a 1. El esperado es 1, el obtenido por la red neuronal es 1, estamos de maravilla, coincide. Listo. Pero tenemos que arreglar el primero, o sea, esa red neuronal no quedó bien entrenada. ¿Cómo arreglamos el? Profe, vea. Acertamos, no acertamos. ¿Qué tenemos que actualizar? Los pesos. ¿Cómo actualizamos los pesos? Vamos a actualizar los benditos pesos. Entonces aquí es ya muy sencillo. Las entradas son x de 0 igual a menos 1. La entrada 1 y la entrada 2. Los pesos iniciales ya los tenemos, los habíamos definido desde que empezamos con este problema porque nos dio la bendita, no llamemos eso gana, nos provocó, nos gustó hacerlo de esta manera. Y entonces aquí pongo una tasa de aprendizaje 0.1 y la función escalón era mi función de activación. Entonces vamos a hacer el algoritmo. El algoritmo dice, vea, el nuevo peso va a ser
el peso anterior más la tasa de aprendizaje por el valor verdadero menos el valor que la red neuronal predijo. Profe, parece que hay un error. ¿Por qué? Usted me había dicho que era Y menos T, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasó? ¿Eso es un signo más o un signo menos? ¿Tenemos un error o no tenemos un error? Devolvámonos. Devolvámonos al algoritmo. A ver si es que tenemos un error, porque lo podríamos resolver. ¿Cierto? ¿Sí tenemos un error o no tenemos un error? Aquí dice que está con menos, pero ¿qué hay de primero? Díganme. Otro menos. Un menos. Otro menos, entonces no, litio. profe, usted no se está equivocando, lo que está es haciendo las cosas como son. Simplemente que a usted le gusta jugar con nosotros, es un profe bandido, y entonces usted aquí nos puso esto con un signo más, ¿cierto? Pero no hay ningún problema porque usted me intercambió esto. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, esto sería menos si lo tomo de esta manera. ¿Listo? Y menos T multiplicado por esta cantidad. ¿Quedó claro? Sí, profe. Pues algunos libros lo muestran así, otros libros lo muestran de otra manera, pero ustedes no se van a preocupar por eso porque este es el ejemplo más simple. Este ejemplo es simple, es para que usted, como estudiante de maestría, entienda la parte sencilla del descenso del gradiente, que es lo que hay que entender. Luego lo complicamos hasta que se lo dejamos a un algoritmo y ya decimos qué parámetros queremos cuando lleguemos a TensorFlow, a Keras, a lo que queremos. Entonces, la primera entrada extendida es esta. ¿Saben por qué o no? Piensen en la neurona. ¿Sí o no? Menos 1, 0, 0. Listo. Los pesos actuales eran estos. Y vamos a hacer el producto interno. ¿Qué es el producto interno? Menos 1 por menos 0.05 más esto, y eso nos dio 0.05. Luego dijimos que Y era igual a 1 porque Z o U era mayor que 0. Luego calculemos el error. El error es T menos Y, o sea, el valor verdadero es 0 y restamos el que nos encontramos. Y nos da menos 1. Y entonces ahora actualicemos los benditos pesos. Profe, ¿cuál es el peso 0? Por eso se pone W sub J. Va a ser menos 0.05 más 0.1 tasa de aprendizaje por menos 1, que fue T, por menos 1, que es Y. ¿Listo? ¿Estamos? Y da 0.05. ¿Creen que hay un error aquí? ¿O no? ¿O el profe va bien? Menos 1 por menos 1 porque este equivale al primer valor que hay aquí. ¿Listo? Luego, menos 1 por 0 y menos 1 por 0 porque todo lo demás se mantiene igual a excepción de esto. W sub 1 se actualiza menos 0.02 más la tasa de aprendizaje por menos 1 por 0. Y W sub 2 es 0.02 por 0.1 menos esto y da 0.02. Entonces miren qué cambio tan genial. ¿Sí? Parece que el único cambio aquí en los pesos se dio en este parámetro. Porque aquí este parámetro está con un signo negativo. ¿Estamos? Entonces observen, aquí da menos 0.05, aquí da 0.05 la actualización de pesos. Uno puede seguir con el segundo caso.
entrada 1 en 0, entrada 2 en 1. Y entonces puede hacer lo mismo. Los pesos actuales son estos, hace el producto, esto nos dio 0, era correcto, esto nos da el valor verdadero que es 1, menos 0, y entonces volvemos y actualizamos los pesos y vamos a tener un cambio en un peso por aquí. Listo. Pueden hacer esto de nuevo. Ok. La iteración en la entrada 3 es esta. Tenemos que la entrada 1 vale 1, esto vale 0, repetimos lo mismo, es el mismo algoritmo, pero lo estamos haciendo a mano, o sea, estoy haciendo a mano el algoritmo, ¿cierto? Y entonces la actualización de pesos me va a dar este valor. Sigue la cuarta entrada, esta cantidad de multiplicaciones, 0 y nuevos pesos son estos. Entonces, ¿qué hay que hacer, jóvenes? Lo que hace el algoritmo es una cantidad de sumas y multiplicaciones y actualizaciones que miren todas las que tuve que hacer para una sola neurona, un perceptrón. Lo que ustedes terminan encontrando es esta línea que me va a separar todos los valores que son 1. Este es un valor 1. Este es un valor 1. Este es un valor 1. Y este es el valor 0. ¿Cierto? Este valor, ¿a qué equivale? A cuando las entradas son 0, 0. ¿Cierto? Las entradas son 0, 0. Entonces este señor da 0. Aquí, cuando la entrada 1 vale 0, la entrada 2, perdón, la entrada 2, no, la entrada 1 vale 0, la entrada 2 vale 1. Aquí, cuando la entrada 2, cuando la 1 vale 0, y cuando la 1 vale 1, estoy equivocado, cuando la 1 vale 1 y la 2 vale 0. ¿Se observan esto o no lo observan? ¿Se dan cuenta? ¿Quién no me ha entendido? Sí. Entonces observen, el algoritmo, una sola neurona, un solo perceptrón fue capaz de aprender a dividir 3 valores de un cuarto que da 0. Listo. Bueno, son las 6:38. XOR es un caso curioso que requiere realmente otra arquitectura. Es un ejemplito muy bonito el XOR porque muestra que con un solo perceptrón no somos capaces de resolverlo. Entonces aquí está la tabla del XOR. El XOR es distinto, es diferente. Alguien me está preguntando algo, ¿cierto? No. Bueno, el XOR es diferente. Se los dejo como tarea y ustedes, bueno, aquí lo van a ver como yo lo hago. Háganlo. Pero aquí van a sacar una conclusión. El XOR no es linealmente separable. ¿Qué es separable? Ninguna recta va a ser capaz de separar los dos valores, ¿cierto? Entonces, resulta que ya para una función como el OR exclusivo, lo que necesitamos es una red de múltiples capas. ¿Dónde vamos a necesitar una capa oculta? ¿Sí? Entonces, aquí están los ejercicios. Por ejemplo, queremos que una red neuronal aprenda la función AND. Profe, ¿por qué eligió eso? Pues porque me parecen cositas sencillas, es decir, son funcioncitas de 4 entradas, ¿cierto? Bueno, no, realmente la red neuronal va a tener 2 entradas, más el sesgo. Todas tienen 3 entradas, el perceptrón. Pero las características van a estar dadas por estos 2 valores, 00, 01, 10 y 11. Y
El ejercicio que les pongo es, bueno, una sola neurona puede aprender esta función. ¿Listo? Bueno, ya lo que sigue de este curso es un poco más complejo cada día, pero necesito que entiendan esta parte básica. Necesito que ustedes, como estudiantes, yo soy así, si soy capaz de comprender lo simple, construir sobre eso ya me resulta muy sencillo. Y con toda la matemática y la física que ustedes tienen, no van a tener ningún problema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El quiz quedaría para el lunes siguiente. Les voy a mandar otro conjunto de ejercicios, más los que les puse aquí, para que por favor se vayan entrenando y vayan aprendiendo mucho de este mundo de de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo. ¿Alguna pregunta? Laura, dale. Pero es que yo al final no entendí, pues digamos, esto que vimos del OR, que predijo bien 3 valores, pero no el de la primera entrada, entonces hubo esa actualización de pesos, pero pues hubo 4 iteraciones, entonces finalmente no entendí con cuáles pesos se quedó. Ah, esa es una buena pregunta, señorita. Es decir, a ver, a ver. Haz una cosa, Laura, porque tu pregunta me gusta mucho. Me voy a devolver con esa pregunta. Primero, un conjunto es linealmente separable si las bolas rojas se pueden separar de la única bola azul o las azules de las rojas. Entonces, esto es importante aquí. Resulta que en el primer entrenamiento que hicimos de la red, este valor nos dio 1, ¿cierto? Este nos dio 1. Entonces nosotros tuvimos que actualizar los pesos. ¿Cómo los actualizamos? De la siguiente manera. Ya te voy a mostrar. Mira. Voy a borrar esto. Mira. Cuando nos equivocamos en la primera entrada, ¿sí o no? En esta. Porque estos dos valores, la salida que nos dieron fue 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Corrimos de nuevo el algoritmo, observa este menos 0.05 aquí, menos 0.02 y este 0.02. Listo. Estos fueron los que yo decidí que el problema iba a tener aquí. ¿Sí o no? Mira los que esto los decidí, los decidió Alcides Montoya, ¿cierto? Sí. Esto los decidió el profesor. Entonces hicimos el algoritmo para actualizar W sub 0, W sub 1 y W sub 2. Resulta que este quedó tal cual, pero este señor se volvió positivo. Entonces, claro, el algoritmo es una maravilla. Ya solo con esta actualización de pesos no vamos a tener problemas. ¿Listo? Hazlo. Pero ¿y entonces para qué sirven las otras 3 iteraciones? Lo que pasa es que con las otras, lo que quería mostrar era, bueno, ¿será que necesito que cambien los otros pesos? Es decir, voy a verificar si haciendo esto necesito cambio de pesos. Entonces tengo estos nuevos pesos. ¿Cuándo qué? Cuando hago este cambio. Porque necesito mirar la red en todas sus entradas. ¿Cierto? El algoritmo me dice esto. Mira lo que me dice. Mejor dicho, J es ¿qué variable, Laura? Es todo el conjunto que tengo de pesos que actualizar. J en este caso vale
0, 1 y 2. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces el algoritmo me dice, no, usted tiene que hacer con 0, 1 y 2 esta actualización de pesos. ¿Qué va a ocurrir? Que es que este ejemplo es muy sencillo. Este ejemplo me dice, te equivocaste solo en uno, con ese solo vas a tener y vas a ver que funciona, pero hay que correrlo para todos, ¿cierto? Hay que correrlo para todos. Mira, por ejemplo, que cuando estoy ya en la entrada 1, 0, no hay cambio en los pesos. Y Ah, cuando sí, estoy, profe. Es que no había notado eso, que en la iteración ya estaba con la actualización. Yo creí que estaba actualizando con los del principio que estaban incorrectos, pero sí, ya entiendo. ajá, mira, aquí en el tercer caso no hay cambios. O sea que nosotros, ¿cuántas épocas hicimos aquí, Laura? ¿Realmente cuántas épocas necesita esto para resolver ese problema? Pues 3. Sí, 1, 2, 3, con eso tiene. Con 3 épocas ese man, pa, ajusta pesos. Ok, Listo, profe. Y se supone que si siempre se llega como a esa convergencia de que no hay cambios. Pues si hubiera exacto. más. No hables de convergencia, en este caso habla del mínimo global, Ah, ok, ok. porque el algoritmo es el descenso del gradiente y el descenso del gradiente siempre conduce a mínimos globales. Ok, Listo, profe, muchas gracias. bueno, Eder, dale. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué utilizar la función escalón? Y la segunda es que si utilizó la función escalón, lo hizo porque los computadores funcionan a través de los bits. Por ejemplo, está el caso de múltiple XOR que funciona con la compuerta OR. Y pues esa fue, digo yo acá, su motivación para utilizar la función escalón o puede utilizar más funciones. Esa pregunta es de un capítulo, que es el capítulo 6 del libro, guía, pero no está de más hacer lo siguiente. Yo no sé, esto no se ve muy bien, como esta diapositiva la tengo, hay que mejorarla, pero miren, uno realmente tiene muchas funciones de activación EDE, muchas. Es decir, hay una función rectificadora suavizada, hay una función senoidal, hay una función rectificadora ReLU, lineal, hay una función tangente hiperbólica, hay una función sigmoide logística. Es decir, mira, en esta tabla muestro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 9 funciones de activación. Tu pregunta es muy interesante porque observa lo que pasa con estas funciones. Esta, por ejemplo, es un paso aquí y venía aquí, ¿cierto? Esta es una función de activación paso, como la que usamos ahora, muy simple. Pero hay funciones como por ejemplo la función signo. Observa que todas tienen que dar este paso aquí. Lo mismo la identidad hace esto. Esta, por ejemplo, es mucho más suave y hace esto. Esta es muy loca. Esta función gaussiana, ¿dónde la vamos a usar, profesor? O sea, carajo. Pero mire que en general todas van de un valor muy bajo y pasan por el 1, van de un valor muy bajo y pasan por el 1. Y entonces su pregunta es importantísima porque resulta que todas estas funciones necesitan tener primera derivada. Si no tienen primera derivada, no me sirven. Y devuelvo la pregunta, ¿por qué necesitan primera derivada estas funciones? Profe, hay que garantizar que exista un mínimo global. Primero un Me mínimo imagino, global, pero es más fuerte eso, Eder, tiene otra razón de peso y tiene que ver con el algoritmo que expliqué. Para poder aplicar el descenso del gradiente. Claro, me Carlos, imagino que es eso. Siempre tiene que ser tienes que hacer, continua. ¿cómo, Eder? La función tiene que ser continua también. Claro, esto tiene que tener primera derivada para que exista dl de w y exista dl de b.
Y acuérdense que esto es una regla de la cadena. Sobre esto vamos a hablar un poco más y me voy a gastar un rato, sino que es que no quiero hacer el curso muy árido, sino que quiero que el curso, que ustedes vayan haciendo cosas en el curso, que vayan como, qué nota, ya entrené un perceptrón, ya entiendo el descenso del gradiente, ya sé visualizar datos, etcétera. Entonces, claro, mi idea no es llevar el curso tan linealmente, sino llevarlo más didácticamente. Desde la metodología me gusta más así. Entonces, por eso hay cosas que ustedes todavía no entienden. Y bueno, las van a ir entendiendo en la medida en que estudiemos capítulo a capítulo el libro que el profesor les dio de guía. Ok, Carlos, dale. Pero sí, lo que quería preguntar era sobre la función de activación. Por ejemplo, en estos ejemplos que hicimos, sabemos que que los Y tienen que ser ceros o unos. Sí, claro. Sí. O sea que yo ahí no podría escoger una función de activación, por ejemplo, esa gaussiana o... No. Porque la imagen no representa pues el... Claro. Eso ha sido ensayo y error, Carlos. Lo que acabas de decir es importantísimo. Ya se han establecido en el mundo qué funciones de activación son campeonas. Por ejemplo, función de activación campeona en regresión, en problemas de regresión. Esta es la campeona. ReLU. En funciones de clasificación, ¿cuál es la campeona? Sigmoide. Es la campeona, pero eso ya lo conoce la comunidad científica. La función sigmoide para problemas de clasificación es una maravilla. Entonces, claro, no puedes usar cualquier función de clasificación, todo depende del bendito problema que tengas. Y lo que acaba de decir Carlos es muy importante, porque no es que yo coja cualquiera, es que la comunidad científica, las personas que trabajamos en esto y trabajan en esto ya saben cuál es la mejor. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Jóvenes, nos vemos el lunes de Pascua. Tienen un cuisecito. Se cuidan mucho y feliz Semana Santa. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, Igualmente. profe. Hasta luego, éxitos. Gracias, Hasta luego, profe, muchas muchas gracias. gracias.